Sean bienvenidos al inicio de este nuevo módulo de webinarios del Instituto Nacional de Salud. Con mucha motivación preparamos para ustedes en coordinación directa con un selecto equipo de cardiólogos, especialistas en diferentes áreas de la cardiología. Este módulo que va dirigido a actualizar conocimientos sobre la enfermedad cardiovascular, sobre el corazón y las implicaciones cardiovasculares de tener un corazón sano, pero también de tener un corazón con enfermedad y el enfoque de la prevención y el tratamiento para ello también de forma muy importante a lo largo de estas pláticas que se van a impartir. Para lo que contamos con la colaboración, como decía, de especialistas expertos en los temas que van a tratarse, desde la estratificación del riesgo de la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular en la mujer, los síndromes coronarios, la enfermedad chagásica y su relación con la enfermedad cardiovascular, los síndromes coronarios, entre otros. El módulo incluye 9 contenidos temáticos que se anunciarán en nuestras redes sociales y van a ser impartidos, como siempre, los días miércoles en las fechas programadas. Estamos conscientes que en América Latina debemos avanzar tanto en la incorporación del tamizaje para detectar defectos congénitos como en la implementación de nuevas medidas para la atención inmediata y eficiente de la enfermedad cardiovascular. Y esto también pasa por la actualización de conocimientos de todos los profesionales de la salud que dan la atención a los pacientes. Este día se conmemora un día especial de las enfermedades congénitas cardiovasculares. Una no casual, sino bien escogida fecha para iniciar a tratar el tema de la enfermedad cardiovascular y más adelante cardiometabólica. Este día vamos a hablar de la certificación de riesgo cardiovascular, para lo que hemos invitado al doctor Carlos Enrique Franco Cruz. Él es cardiólogo clínico egresado del Centro Médico Nacional ISSSTE de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es especialista en ecocardiografía de adultos de la UNAM y especialista en rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la UNAM. Está certificado en estudios avanzados en insuficiencia cardíaca en la clínica CardioVid, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, y fue encargado del laboratorio de ecocardiografía del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de nuestro país. Actualmente es cardiólogo clínico y ecocardiografista del Hospital Nacional de El Salvador y es coordinador de la Clínica de Rehabilitación Cardiovascular Escalón Medical Center San Salvador. Es miembro fellow de la Sociedad Interamericana de Imágenes Cardíacas, CICIAC, y es miembro del American College of Cardiology y miembro de la American Society of Echocardiography. También es presidente del capítulo de imágenes cardíacas de la Asociación Salvadoreña de Cardiología. Es profesor de posgrado en cardiología en la Universidad Dr. José Matías Delgado y es editor de la revista Ecocardiografía y otras técnicas de imagen cardíaca, RETIC. Doctor Franco, muchas gracias por acompañarnos, por impartirnos sus conocimientos y sobre todo por coordinar todas las ponencias que van a ocurrir en este módulo, por hacer el tiempo para compartir con los profesionales de salud sus valiosos conocimientos. Sea usted bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Agradezco esta gentil invitación del Instituto Nacional de Salud y tan calurosas palabras de la doctora Sandoval presentándome. Mi nombre es Carlos Enrique Franco y el día de ahora hablaremos de un tema por demás interesante, que es la estratificación del riesgo cardiovascular en la población general. Antes que nada, quisiera que fijemos nuestra mirada en esta imagen. Este es el oráculo de Delfos, que se encuentra en Grecia. Este es un templo que estaba consagrado al dios Apolo.
en donde diferentes guerreros llegaban solicitando una respuesta a una pregunta personal y única que tenía un significado para la predicción del futuro. Acá tenemos una imagen del rey Egeo que se acerca a la pitonisa, a esta profetisa que está a punto de decirle qué riesgo corre él en batalla junto con todo su ejército. Y es que la predicción del riesgo, qué es lo que va a suceder en el futuro, es algo que es elusivo, algo que es hasta un punto esotérico y difícil de precisar. Y es que cuando hablamos de riesgo, tenemos que estar conscientes de dos puntos importantes, que es la vulnerabilidad del sujeto al que estamos evaluando y también la exposición a este riesgo, al peligro que conlleva una actividad en particular. Entonces hablamos de un factor de riesgo cuando existe una característica o una circunstancia detectable en una persona o grupo de personas que se sabe asociada a padecer o no un proceso mórbido. Es decir, una característica, algo que va a asociarse que un desenlace se dé o deje de darse. De esta manera pueden haber muchas variables que pueden estar implicadas en que se dé un desenlace. En este caso, digo que el tema que nos atañe, las enfermedades cardíacas. Pueden ser variables biológicas, variables conductuales, variables ambientales, genéticas, en fin, una gran cantidad que nos pueden hacer sentir perdidos en un mar de incertidumbre. Pero para tratar de encontrar de alguna forma una guía dentro de este mar de incertidumbre, de todos los factores de riesgo que pueden o no estar implicados en el desarrollo de la enfermedad, tenemos la estratificación de riesgo. Y la estratificación de riesgo no es otra cosa más que jerarquizar a través de una serie de herramientas estadísticas cuáles son estas variables más importantes que pueden estar involucradas en un paciente particular y que pueden o no estar asociadas al desarrollo de la enfermedad. Primero hablemos sobre la enfermedad cardiovascular en el mundo. Esta sigue siendo al día de ahora la principal causa de mortalidad y de morbilidad a nivel global. Y cada vez se va colocando en un nivel mayor de relevancia, encima incluso de las enfermedades infecciosas que por mucho tiempo fueron la principal causa de muerte en los países de vías de desarrollo. Cuando hacemos la evaluación de los DALES, es decir, los años de vida ajustados a discapacidad, esto es la suma de los años perdidos por muerte prematura más los años perdidos por discapacidad en una población particular, veremos de que la enfermedad cardiovascular es aquella que cobra mayor cantidad de DALES a nivel global, particularmente en la zona de Europa del Este, África y en Asia Central. Dentro de todo el espectro de la enfermedad cardiovascular, existen múltiples tipos de padecimientos cardiovasculares. Son aquellos los que están relacionados a la aterotrombosis y particularmente la cardiopatía isquémica, la cual es la más importante. Es esta que vemos acá resaltada en color rosa. Y cuando nosotros valoramos el comportamiento de nuestra población centroamericana y suramericana, no está lejos de comportarse igual que el resto de la población mundial, donde es la cardiopatía isquémica y las enfermedades relacionadas a la aterotrombosis aquellas que cobran el precio más alto en nuestra población. En Estados Unidos, el cual por muchos es considerado el pináculo del desarrollo humano a nivel global, es la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte a nivel estadounidense, representando aproximadamente una muerte cada 33 segundos en Estados Unidos y una de cada 5 muertes en Estados Unidos se deben a enfermedad cardiovascular. De todo esto, la más frecuente es la cardiopatía isquémica, es decir, la formación de placas de ateroma que a partir de un accidente de placa condicionan un síndrome coronario. De estas, 1 de cada 20 personas se considera que es portador de cardiopatía isquémica en mayores de 20 años. Entonces, tiene una prevalencia muy alta en la población
tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y en la medida que nuestra población va envejeciendo, esta prevalencia se va haciendo mayor. De manera que 1 de cada 4 personas mayores de 75 años cursan con enfermedad cardiovascular. Y esta prevalencia no se ha modificado a lo largo de los años, manteniéndose prácticamente constante desde el 2009 hasta la fecha. De manera que debemos de preguntarnos si es que nuestras estrategias de prevención están siendo suficientes para evitar la progresión de la enfermedad cardiovascular en nuestra población. Existen múltiples factores de riesgo, algunos que reducen la probabilidad de presentar enfermedad cardiovascular, como el ejercicio físico regular y el fitness cardiopulmonar, la dieta mediterránea, el HDL elevado o un índice de masa corporal controlado. Y existen otros factores que predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular y enfermedad aterosclerótica en particular, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la contaminación ambiental. Finalmente, es este desequilibrio de factores de riesgo lo que brindará mayor o menor probabilidad del desarrollo de la aterosclerosis. Y a lo largo de la vida, estos factores van a influir en el desarrollo de este proceso patológico, tan temprano como en la primera infancia. Estudios como el estudio Yellow han mostrado de que al realizarse coronarioscopía existen estrías grasas en niños con factores de riesgo genéticos desde la primera infancia. Y existen múltiples factores que se van a estar asociados y que pueden cambiar a lo largo de la vida del paciente, desde la infancia, la adolescencia, la edad adulta y en la senescencia. De manera que identificar y precisar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares cada vez se vuelve un tanto más complejo. Pero es nuestro deber como médicos tratar de presentar esa brújula, esas herramientas para poder definir cuál es el riesgo posible de mi paciente y poderle otorgar posibles estrategias que reduzcan el riesgo de morbilidad. Hablemos un poco acerca de la biología de la aterosclerosis. Lo primero que debe de suceder para la génesis y la formación del ateroma es el proceso de activación endotelial. Es decir, el endotelio pierde su funcionamiento normal. Todas las actividades normales que son la protección de la hemostasis de la vascular, permitir el flujo de la sangre en su condición líquida, el mantener un estado de relativa impermeabilidad de la membrana. Todos estos factores van a irse perdiendo debido a un proceso de inflamación tisular. El principal mediador para que se desarrolle esta activación endotelial es la presencia de algunos agresores como la hiperlipidemia, particularmente las LDL oxidadas, la hipertensión, la diabetes, particularmente los productos finales de la glicosilación avanzada, el tabaquismo, entre otros. Estos harán de que se produzca una sobreexpresión de algunos factores nucleares, como el factor nuclear kappa beta, los cuales harán que se modifiquen algunas expresiones de proteínas, con lo cual hay una menor producción de óxido nítrico. Esto puede agravarse por una disminución del estrés de cizalla. El estrés de cizalla se comprende como la capacidad de deformación que tiene una figura geométrica ante una fuerza tangencial. Cuando tenemos una alteración de las fuerzas tangenciales de la sangre en un vaso sanguíneo, particularmente en los sitios de bifurcación de las arterias coronarias, esto va a propiciar una mayor expresión del factor nuclear kappa beta y una menor expresión de óxido nítrico sintetasa. Esta reducción de la expresión del óxido nítrico sintetasa hará que haya una menor expresión de óxido nítrico y por lo tanto todos los efectos benéficos conocidos del óxido nítrico se perderán. Y tendremos un incremento de la activación y de la agregación plaquetaria, un aumento de la oxidación, aumento de la inflamación, entre otros efectos adversos. Habiéndose activado este endotelio, vamos a tener una mayor quimiotaxis de células inflamatorias, tanto leucocitos como monocitos y macrófagos.
Los monocitos y macrófagos se incorporarán en la región subintimal y es ahí donde van a empezar a acumular lípidos y van a tener un cambio morfológico que se conoce como células espumosas. La presencia de linfocitos identifica estas células espumosas y algunos otros detritus celulares como agentes presentadores de antígeno y por lo tanto inicia una cascada inflamatoria que culmina en la degradación, necrosis y apoptosis de las células que están residiendo dentro de esta estría grasa. Esto dará lugar de que se forme un core lipídico en donde habrá debris celular, necrosis celular y lípidos en estado fluido. Las células musculares que se encuentran a nivel de la media vascular empezarán a migrar de alguna forma para tratar de contener este contenido lipídico, formando un capuchón primero muscular y posteriormente fibroso, que es lo que se conoce como el capuchón fibroso del fibroateroma. De manera que este ateroma puede tener una progresión diferente en distintos escenarios. Puede empezar a remodelar hacia afuera de la luz del vaso, acumulando un core lipídico grande y haciendo una capa de fibromuscular muy delgada. Esto es lo que se conoce como una placa vulnerable. Esta placa vulnerable puede pasar por un proceso de estabilización cuando tenemos un adecuado control de factores de riesgo, ingesta de estatinas, ejercicio físico, en donde el core lipídico se vuelve más pequeño, el capuchón fibroso se vuelve más grueso, se puede calcificar y con ello el riesgo de ruptura se vuelve menor. O bien, si estos factores de riesgo persisten y la inflamación se agrava, entonces puede haber una mayor vulnerabilidad de la placa y volverla más propensa a la ruptura. Cuando por diferentes motivos existe un accidente de placa y hay ya sea una erosión del capuchón fibroso o hay una ruptura a nivel de los codos del ateroma, esto puede generar la formación brusca de un trombo y la oclusión total de la luz del vaso, dando lugar a la isquemia miocárdica y al infarto del miocardio. Si este accidente de placa no es total y no hay una obstrucción del vaso, entonces puede esta placa cicatrizarse y formar una obstrucción del lumen, que sería la etapa final del atero. Entonces, este es el enemigo que debemos de conocer y este es el proceso biológico de la aterosclerosis, que es importante para nosotros como cardiólogos entenderlo para saber cuáles van a ser las estrategias a través de fármacos o de cambios de estilo de vida que mejor puedan reducir el riesgo del aparecimiento o la evolución de estas lesiones de ateros. Debemos de entender de qué es las complicaciones de la enfermedad aterotrombótica, el principal desafío al cual se enfrenta el médico en el siglo XXI. El paciente que tiene una enfermedad coronaria y que tiene un riesgo de enfermedad coronaria dependerá su evolución de la presencia o ausencia de estos factores de riesgo ya reconocidos. Un paciente que no ha tenido un síndrome coronario agudo y tiene un buen control de factores de riesgo, aún en presencia de placas de ateroma, puede tener una sobrevida libre de eventos muy larga, con una vida prácticamente igual, una sobrevida igual al resto de la población. En cambio, un paciente con factores de riesgo estará bajo el peligro, la vulnerabilidad de poder presentar síndromes coronarios agudos, ya sea en un solo evento o a repetición, lo cual puede llevarlo a la muerte o al desarrollo de complicaciones crónicas como la falla cardíaca. Entonces es importante que identifiquemos, es de suma importancia que identifiquemos cuáles son los factores de riesgo más relevantes en mi población y cómo puedo establecer algunas medidas para reducir este riesgo en las personas.
El principal factor de riesgo sigue siendo la hipertensión arterial, pero seguido a estos hay algunos factores de riesgo que pueden para nosotros ser un tanto desconocidos, como factores de riesgo dietéticos o ambientales, como por ejemplo la exposición a partículas en el ambiente. De manera que podemos clasificar nuestros factores de riesgo en factores de riesgo ambientales, factores de riesgo metabólicos y factores de riesgo conductuales. Los factores de riesgo más importantes serían por orden de frecuencia y por orden de morbilidad, la hipertensión arterial, los riesgos dietéticos, particularmente el consumo de carnes rojas y el consumo de alimentos ultraprocesados, la elevación del colesterol LDL, la exposición a partículas ambientales y finalmente el tabaquismo y el índice de masa corporal elevado. Existen además factores de riesgo protectores que también tenemos que tener en consideración, como por ejemplo factores conductuales ideales como el ejercicio regular, el no ser fumador, el mantener una dieta saludable y mantener un índice de masa corporal controlado. O factores de salud ideal, como un adecuado control de la glicemia, del colesterol o de la presión arterial. Datos del estudio ARIC, que es una de las cohortes más grandes estudiadas en Estados Unidos, que se inició a partir del 1987 y que se ha continuado hasta la fecha, con más de 2.000 publicaciones atribuibles a este estudio, han demostrado que al sumar mayor número de factores de riesgo buenos, positivos e ideales, vamos a tener una mayor reducción de la tasa de eventos adversos cardiovasculares y de la incidencia de episodios de enfermedad cardiovascular. Hablemos de hipertensión. Este es el factor de riesgo modificable más relevante porque mayor morbilidad y mortalidad causa. Se le atribuye la mayor cantidad de muerte cardiovascular prematura. Solo en el 2021 se le atribuyeron cerca de 10 millones de muertes cardiovasculares y 11 millones de muertes por cualquier causa a nivel global. Esta muerte estará relacionada particularmente por cardiopatía isquémica y por eventos cerebrovasculares. Y en la medida que nosotros establecemos medidas para controlar ese riesgo, podemos tener ventajas significativas. Una reducción del riesgo a mayor control de presión arterial. Estos son datos del estudio SPRINT. Una menor prevalencia de falla cardíaca y un incremento de vida promedio hasta de 3 años. Ahora, ¿cuál es la realidad? Se espera que para el 2025, es decir, el próximo año, el 75% de la población hipertensa global se encuentre en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Actualmente, se considera que 1 de cada 3 adultos padece de hipertensión, lo cual es todavía más preocupante, es que solo una tercera parte de los pacientes conoce que es portador de hipertensión arterial y en algunos casos, en algunos países, esa proporción es cercana al 18%. La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo. Una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio corresponde a cerca del 70% de la mortalidad y la discapacidad total atribuible a causas cardiovasculares. Las principales complicaciones de la hipertensión arterial serán el evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico, el infarto del miocardio, la muerte súbita cardíaca, insuficiencia cardíaca en todas sus presentaciones, tanto con fracción de expulsión preservada como reducida, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica avanzada, entre otras. Además, es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular, la cual se relaciona a una mayor tasa de ictus y una mayor discapacidad. Y además es un factor de riesgo muy importante para el deterioro cognitivo y el desarrollo de demencia en el adulto mayor. El segundo factor de riesgo en relevancia es el riesgo dietético. 8 millones de muertes se le pueden atribuir a este, solo en el 2021. Vamos a hablar de riesgo dietético a un exceso en la ingesta de carnes rojas, de carnes ultraprocesadas, bebidas azucaradas,
ácidos grasos trans y exceso de sodio cuando este sobrepasa los 4 gramos en 24 horas. También se considera riesgo dietético cuando tenemos una disminución de la ingesta de frutas, verduras, legumbres, todas ellas que son ricas en potasio como una fuente de estabilizadora de membrana que produce y que promueve la vasodilatación. En una ingesta insuficiente de nueces y semillas que proporcionan ácidos grasos esenciales, leche, calcio. El calcio también favorece la reducción de la presión arterial, el consumo de fibra y el consumo de omega 3 proveniente de alimentos marinos. Y esto es algo muy importante de anotar, debido a que el omega 3 de venta libre no necesariamente proporciona las concentraciones de omega 3 necesarias para nuestro adecuado mantenimiento de la salud cardiovascular y de la salud endotelial. Los omega 3 de venta libre en muchas ocasiones traen una alta proporción de ácidos grasos saturados, lo cual a su vez va a producir un incremento o un cambio de nuestro perfil metabólico hacia un perfil metabólico más cetogénico. La dieta mediterránea se considera que es un factor de riesgo protector. Estudios como el Predimed demostró que en pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular o que tenían un alto riesgo de padecerla, cuando se les hacía o se les prescribía una dieta mediterránea, esto les favorecía para que tuvieran una reducción del riesgo a largo plazo. Sin embargo, el mantener una dieta mediterránea que es rica en aceite de oliva y en alimentos marinos puede estar lejos del alcance de muchas personas en la población debido a sus costos monetarios. Otro factor de riesgo importante y estrechamente relacionado al desarrollo de la aterosclerosis es el colesterol LDL. El colesterol LDL y particularmente las partículas oxidadas se asociarán a una mayor disfunción endotelial y es uno de los principales iniciadores biológicos del proceso de aterosclerosis. Una elevación del LDL está relacionado a una mortalidad de 3.8 millones de pacientes en el 2021. Actualmente tenemos el concepto de años de colesterol y no es lo mismo identificar un paciente con riesgo de enfermedad cardiovascular al identificar niveles de colesterol LDL elevados en un sujeto con una edad en sus 20 a un sujeto que tiene más de 60 años. La exposición al factor de riesgo es tan importante como la elevación del factor de riesgo. De manera que si un niño se identifica colesterol LDL elevado, debemos de empezar a tomar estrategias, medidas que probablemente inicialmente sean dietéticas para poder regular los niveles de colesterol y disminuir la probabilidad de desarrollo de enfermedad coronaria. Múltiples estudios han demostrado que el inicio temprano de estrategias para reducir el colesterol LDL reducen la mortalidad y la incidencia de eventos adversos, tanto en prevención primaria como secundaria. Vamos a hablar más adelante de esto, pero es importante tener en cuenta las estrategias farmacológicas que tenemos a nuestro alcance, como lo son las estatinas, como la torvastatina o rosuvastatina, inhibidores de la PCSK9, como el alirocumab, el cual no se encuentra a disposición en nuestro país, el inclisiran, que este es un fármaco que reduce los niveles de colesterol de forma permanente por un periodo aproximadamente de 6 meses, y terapia de edición genética que se cree que pudiera cambiar el perfil metabólico del paciente a lo largo de su vida. Estudios poblacionales en Estados Unidos sugieren que los niveles óptimos de colesterol total están en torno a 150 miligramos por decilitro, que esto es mucho más de lo que en muchas ocasiones se considera como normal. Que es algo que tenemos que llevarnos a casa, que los niveles de colesterol total deben de ser un tanto más restrictivos de lo que habitualmente se considera.
Esto es un equivalente a un LDL cercano a 100 miligramos por decilitro. Y ojo, esto estamos hablando en población sin enfermedad cardiovascular. Una reducción aproximadamente del 38 miligramos por decilitro se acompaña de una reducción del riesgo de eventos adversos cardiovasculares del 21%. Es por eso que el principal factor de riesgo que nosotros debemos de tratar de controlar es el colesterol LDL. Pero aún así, nosotros podemos hacer una valoración más integral del perfil lipídico del paciente valorando el colesterol no HDL, es decir, el colesterol total menos el HDL del paciente. Este colesterol no HDL lo que nos refleja es la cantidad de partículas altamente heterogéneas que el paciente porta en su perfil lipídico. Esto incluye colesterol LDL, pero también partículas intermedias, IDL, VLDL y kilomicrones, todos ellos relacionados en la génesis de la Tierra. En cuanto a estatinas, este es uno de los fármacos que tienen mayor evidencia en cuanto a reducción de riesgo. Metaanálisis extensos que tienen más de 15,000 pacientes demuestran que la reducción de 40 miligramos por decilitro reduce la mortalidad global en un 9% y la tasa de eventos adversos cardiovasculares hasta en un 21%. Es bien sabido que las estatinas tienen un riesgo pequeño pero significativo del desarrollo de diabetes mellitus. Sin embargo, es importante mencionar que aunque las estatinas pueden elevar la glicemia, esto no conlleva un incremento del riesgo, contrario a lo que nosotros pensaríamos. Los efectos benéficos de reducción de riesgo cardiovascular asociados a las estatinas sobrepasan el efecto del riesgo del incremento de la glicemia en pacientes que toman estos fármacos. Otros fármacos importantes son el ezetimibe, que modifica la absorción del colesterol a nivel gastrointestinal y hepático. A través del estudio IMPROVE-IT se demostró de que en la adición del ezetimibe en pacientes que ya han tenido un síndrome coronario agudo reduce significativamente el riesgo de eventos adversos cardiovasculares, mortalidad y síndromes coronarios reincidentes, con un riesgo, un hazard ratio de 0.85. Finalmente, los inhibidores de la PCSK9, estos son unos fármacos que modifican la expresión de esta molécula, el PCSK9, que se encarga de metabolizar los receptores de LDL a nivel hepático. De manera que cuando nosotros tenemos niveles de PCSK9 elevados, nuestros receptores de LDL hepáticos se reducen y por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de LDL circulante en nuestra sangre. Entonces, la adición de estos fármacos reduce de forma sostenida los niveles de LDL más allá de los valores que se logran con las estatinas. El estudio Odyssey demostró una reducción del 15% de los desenlaces primarios, muerte por enfermedad coronaria, infarto del miocardio no fatal y accidente cerebrovascular isquémico. Es importante establecer el perfil de riesgo de nuestro paciente y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del calculadora de riesgo, pero en aquellos sujetos en donde identificamos que tienen un perfil de riesgo alto, mayor del 20% de eventos cardiovasculares a 10 años, estos pacientes se benefician con la adición de estatinas de moderada y alta intensidad, con un número necesario a tratar de tan solo 10 pacientes para tener una reducción de evento cardiovascular, lo cual es algo muy sorprendente. Por lo tanto, es importante de que nosotros adicionemos estatinas en pacientes que identifiquemos factores de riesgo importantes y prevalentes en el paciente. Ya habíamos hablado de la importancia de la adición de ezetimibe a la terapia con estatinas y del alirocumab a la adición de estatinas, en donde podemos observar una reducción significativa del riesgo en la población, incluso en pacientes que han tenido ya un síndrome coronario, que estos se consideran que son los pacientes que tienen el mayor riesgo de todos.
En cuanto a la glicemia normal y la diabetes mellitus, en el 2021 se relacionó una mortalidad de 2.3 millones de muertes cardiovasculares y 5.4 millones de muertes totales. Existió por mucho tiempo algo que se llamó la paradoja del tratamiento, y es que algunos fármacos que se utilizaban para la reducción de la glicemia no demostraron reducción de la mortalidad, y por el contrario, algunos, como la rosiglitazona, estaban relacionadas a un incremento del riesgo cardiovascular y un incremento del riesgo de falla cardíaca. Por lo tanto, los nuevos tratamientos se requirió que tuvieran, además de un adecuado control glicémico, una evidencia de que existía una reducción del riesgo cardiovascular, porque finalmente la necesidad de tratar la diabetes está dirigida por el hecho que queremos evitar el riesgo de eventos tanto micro como macrovasculares en esta población. Es entonces que surgen dos fármacos muy interesantes y que reducen el riesgo cardiovascular, como por ejemplo los inhibidores de la SGLT2 y los agonistas de los receptores GLP-1. La diabetes mellitus y la enfermedad coronaria estaban destinados a encontrarse. En general, el 55% de los pacientes diabéticos presenta enfermedad coronaria. La diabetes mellitus se asocia a múltiples factores de riesgo cardiovascular y cerca del 75% de diabéticos padece de al menos un factor de riesgo adicional. La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte por diabetes mellitus, incrementando el riesgo hasta 4 veces. Y hasta el 70% de los pacientes diabéticos mayores de 65 años va a fallecer por causas cardiovasculares, ya sea por enfermedad coronaria o por un evento cerebrovascular. La enfermedad coronaria además es más grave y es fatal en los pacientes con diabetes mellitus en comparación a la población diabética, incrementando el riesgo 2 veces en hombres y hasta 3 veces en mujeres. Y los pacientes con diabetes mellitus tienen un riesgo equivalente de enfermedad coronaria, teniendo aquellos pacientes diabéticos con tratamiento hipoglicemiante un riesgo de mortalidad y eventos adversos cardiovasculares similar a pacientes que no son portadores de diabéticos, pero que ya tuvieron un infarto del miocardio previo. De manera que nuestros pacientes diabéticos son pacientes de muy alto riesgo. Los pacientes diabéticos, en comparación a los controles, tendrán una mayor mortalidad total, un mayor riesgo de hospitalización por infarto del miocardio, particularmente en mujeres, un mayor riesgo de hospitalización por cardiopatía isquémica y un mayor riesgo de hospitalización por eventos cerebrovasculares. Nuevamente, el grupo de población con más vulnerable al efecto de la diabetes mellitus son las mujeres. Los fármacos, como los inhibidores de los receptores GLP-1, como por ejemplo el semaglutide, y fármacos con inhibidores de la SGLT2, como la empagliflozina, han demostrado por múltiples estudios de que producen una reducción significativa y sostenida del riesgo de muerte cardiovascular, del riesgo de infarto del miocardio y del riesgo de progresión de la falla cardíaca. De manera de que estos deben de ser prescritos como nuestra primera estrategia de tratamiento en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria o con alto riesgo de enfermedad coronaria. Y yo me atrevería a decir de que debe de considerarse como una de nuestras principales estrategias de tratamiento para pacientes diabéticos en general. El estudio LEADER con luraglutide demostró que había una reducción del riesgo de eventos adversos de mortalidad de infarto del miocardio con un hazard ratio de 0.87. Y el estudio EMPA-REG OUTCOME con empagliflozina demostró una reducción similar en un grupo de riesgo muy parecido. Otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta es la contaminación del aire por partículas ambientales, principalmente aquellas que tienen un tamaño menor de 25 micras, el tabaquismo, el sobrepeso u obesidad y la presencia de inflamación crónica. Esto puede ser
por ejemplo, enfermedades reumatológicas como la psoriasis o la artritis reumatoidea, los cuales influyen significativamente en el desarrollo de aterosclerosis precoz. Conociendo todos estos factores de riesgo, entonces vamos a empezar a juntar las piezas y a partir de ahí surge la estratificación de riesgo, es decir, esta jerarquización de todos estos factores para decidir qué paciente tiene un riesgo mayor y a quiénes vamos a poder establecer estrategias para reducción de riesgo. Hay múltiples estrategias, como por ejemplo el puntaje de Framingham, el estudio PROCAM, el score europeo, y más recientemente el ASCVD Score, que esto es una ecuación extraída de un conjunto de cohortes americanas, en donde se valoraron múltiples factores de riesgo que se presentaban estos son datos particularmente del estudio Framingham, pero que sirvieron para el diseño del ASCVD Score, donde se observó el riesgo de enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida en sujetos a partir de los 50 años de edad. Y se observó que estos factores en particular, el colesterol total, hipertensión arterial, diabetes y el tabaquismo, eran aquellos que tenían un peso estadístico más significativo. Y la sumatoria de todos estos factores de riesgo nos brindaba una orientación más apropiada de cómo iba a ser la evolución del paciente en cuanto al desarrollo de enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida. Entonces, junto con estos datos y el conjunto de información recopilada de 5 estudios poblacionales grandes, como es el estudio Framingham, tanto el Framingham Heart Study, el Offspring, el ARIC, que ya habíamos mencionado anteriormente, el CIHS y el CARDIA, se tomó información de aproximadamente 25,000 pacientes entre 40 y 79 años y se valoró la influencia de estos factores de riesgo en estas cohortes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y a partir de acá, el análisis de múltiples variables nos mostró cuál era el peso estadístico de cada una de ellas para poder establecer calculadoras de riesgo. Esta es la calculadora de riesgo del ASCVD Score. Y a partir de ahí son las diferentes variables como estas se introducen en la calculadora y esto nos brinda un riesgo tanto a 10 años como un riesgo de mortalidad a lo largo de la vida de desarrollar enfermedad cardiovascular. Esto se vuelve muy útil para poder tomar conductas y estrategias terapéuticas, como por ejemplo la administración de aspirina en pacientes de muy alto riesgo, donde tenemos una reducción del riesgo relativo cercano al 10%, un adecuado control de la presión arterial, una optimización del control de la presión arterial. Particularmente se ha observado una reducción del 21% del riesgo de enfermedad cardiovascular total y de cerca del 50% del riesgo del ictus, con la reducción de al menos 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. La reducción del colesterol, particularmente con el uso de estatinas, que también se observa que hay un importante riesgo de reducción de riesgo de eventos adversos, y el cesar el hábito tabáquico. Este algoritmo, aunque se observa complejo, no es tan difícil de comprender. Quiero que centremos nuestra mirada en lo que se encuentra en el centro, que es el cálculo de riesgo a partir de la calculadora ASCVD. En aquellos sujetos que tienen un porcentaje de riesgo menor del 5%, aún en la presencia de hiperlipidemia, que esto se considera entre 70 y 190 miligramos por decilitro de colesterol LDL, se le sugiere únicamente control dietético y control con cambios de estilo de vida. En aquellos que tienen un riesgo entre 5 y 7.5, vamos a tener una decisión compartida y podemos tomar en cuenta el inicio de estatinas con una indicación clase 2B.
En aquellos sujetos que ya tienen un riesgo mayor de 7.5, se debe de iniciar una estatina de intensidad moderada. Esto se entiende como rosuvastatina 10 miligramos o atorvastatina 20 miligramos, para tratar de tener una reducción de al menos del 30% al 50% del colesterol LDL con el que llega el paciente. Y en aquellos que tienen un riesgo mayor del 20%, se le debe de dar estatinas de alta potencia, con el objetivo de reducir el colesterol LDL por más de un 50%. En aquellos sujetos que tienen un colesterol por arriba de LDL mayor de 190, se deben iniciar siempre estatinas de alta potencia, y en pacientes diabéticos, independientemente del perfil de riesgo, debería de iniciarse una estatina de intensidad moderada. El problema con este puntaje es que de forma general sobreestima el riesgo en poblaciones minoritarias en Estados Unidos, particularmente en asiáticos y en hispanos. Por lo tanto, las guías de práctica clínica sugieren que podría considerarse el uso de esta estrategia para la estimación del riesgo en pacientes de poblaciones diferentes a los afroamericanos y blancos no hispánicos, pero con una recomendación muy débil, únicamente 2B con un nivel de evidencia C, es decir, opinión de expertos. Ante esta situación surgen estrategias como por ejemplo la estrategia HEARTS, que es promulgada por la Organización Panamericana de la Salud, en donde a partir de variables muy similares y muy sencillas, y particularmente una adecuada toma de la presión arterial, podemos establecer el perfil de riesgo del paciente y poder tomar conductas terapéuticas objetivas y tempranas en esta población. Y los datos están validados para diferentes países a lo largo de Latinoamérica. El proceso es muy sencillo. Entramos a la página de internet que les mostraba previamente, tomamos la presión arterial del paciente de una forma apropiada, con una técnica adecuada, valoramos el perfil de riesgo de acuerdo a las diferentes variables que contempla la calculadora, y este nos va a dar un valor. A partir de ahí vamos a decidir el inicio de terapia, ya sea el control de colesterol o el inicio de medicamentos antihipertensivos. Y ellos proponen dos estrategias de tratamiento, ya sea con el inicio temprano de dosis de píldoras de dosis fijas de telmisartán o amlodipino, o bien de enalapril amlodipino, para la reducción sistemática de la presión arterial. Otros factores de riesgo importantes que debemos de contemplar. La hemoglobina glicada debe de estar por debajo de 7 en todo paciente diabético, exceptuando en aquellos que tengan un perfil de riesgo muy alto, es decir, un paciente que ya tiene mucha fragilidad, en donde podemos ser un tanto más flexibles. El colesterol LDL debe de estar en pacientes de riesgo moderado por debajo de 100, en pacientes de riesgo alto por debajo de 70, en pacientes de muy alto riesgo, como por ejemplo pacientes diabéticos que ya tengan un problema vascular, un colesterol LDL por debajo de 55. Cuando hacemos la valoración de colesterol no HDL, el objetivo en pacientes de riesgo moderado es un no HDL menor de 130, y esto, como podemos ver, alto riesgo menor de 100 y de muy alto riesgo por debajo de 85. Es decir, estamos ante metas muy ambiciosas de control de lípidos. Mantener un control adecuado de presión arterial por debajo de 130-80 en aquellos pacientes que toleran estos valores, e idealmente por debajo de 120-70, es datos del estudio SPRINT. Además, incorporar terapia de rehabilitación basada en ejercicio. Esta es la rehabilitación cardíaca, incluso en pacientes que aún no han tenido un síndrome coronario agudo, para evitar el aparecimiento de la enfermedad cardiovascular. Y este es un algoritmo que debe de estarse valorando de forma periódica para poder establecer estrategias de control de riesgo de forma oportuna. Ya para finalizar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y de discapacidad a nivel global. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad poderla identificar de forma más precoz.
La atención de la aterosclerosis y de sus consecuencias es el principal desafío de la salud pública en el siglo XXI. Y por lo tanto, cada vez más nos vamos a topar con las consecuencias de estas enfermedades. Y es nuestra responsabilidad poderlas tratar de forma apropiada. La predicción de riesgo nos permite establecer medidas terapéuticas tempranas, aunque bien sabemos que no son herramientas del todo precisas y que tendrán algunas bemoles. Es mejor que identifiquemos a nuestros pacientes con un potencial riesgo para poder establecer estas medidas de tratamiento y evitar en nuestra población general una pérdida de años de forma prematura y de discapacidad. Y es nuestra responsabilidad guiar a nuestros pacientes en medio de este mar de incertidumbre del riesgo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor Franco. Muchas gracias por su ponencia. Paso a compartir las preguntas que tenemos en nuestro chat de los diferentes participantes que hemos tenido. Una primera pregunta es sobre la dieta mediterránea. ¿Qué alternativas puede brindar a las personas en nuestro contexto donde hay una dieta rica en carbohidratos y además pobreza? Y hay una pregunta que se une a esta que dice, favor explique en qué consiste la dieta mediterránea. Eh, 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 la dieta mediterránea consiste en, sobre todo, la ingesta de aceite de oliva, la ingesta de algunos tipos de nueces y semillas, y el ingerir alimentos provenientes del mar que contienen altas concentraciones de ácidos grasos omega 3. Particularmente algunos eh, pescados oleosos, como por ejemplo el salmón y el atún, que es parte de la dieta de estos grupos en el Mediterráneo, favorece a la reducción del perfil lipídico, particularmente de las partículas que contienen ApoB, como por ejemplo kilomicrones, que son portadores de triglicéridos, VLDL y LDL. Con relación a qué alternativas tenemos en nuestra población, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para reducir el riesgo dietético en nuestra población es hacernos conscientes de la gran cantidad de carbohidratos que ingerimos. Ahí, una de las estrategias importantes que yo tomo es primero pedirles de que reduzcan y, si es posible, eliminen de su dieta las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas se considera que es una de las principales causas del incremento de la obesidad, y es por eso que, por ejemplo, algunos sistemas de salud, como por ejemplo en México, tomaron conductas precisamente para colocar impuestos sobre las bebidas azucaradas como una forma para reducir el riesgo metabólico en su población. Entonces, esta es una de las principales cosas que yo le digo a mis pacientes: reduzcan la ingesta de bebidas azucaradas. Una segunda recomendación es que cambien por alimentos ricos en fibra, debido a que la fibra soluble promueve de alguna forma a que muchos de los componentes grasos y el exceso de azúcares en nuestra alimentación se queden almacenadas en el tracto digestivo, y por un barrido mecánico esto se pueda botar a través de las heces. Y entonces haya de alguna forma menos disponibilidad de azúcares y de grasas para nuestra ingesta. Entonces, el incremento de la fibra puede ayudarnos significativamente a la reducción de algunos tipos de alteraciones metabólicas. Finalmente, creo que es importante que sepamos cuál es el índice glucémico de muchos de nuestros alimentos. Muchos de nuestros alimentos contienen un índice glucémico muy alto, y entendemos por índice glucémico la capacidad que tiene este alimento de elevar nuestra glicemia en un tiempo dado. Y no está necesariamente relacionado con la cantidad de calorías que tiene este alimento. Yo puedo tener una fruta
que tenga la misma cantidad de calorías que una rodaja de pan, pero la rodaja de pan va a tener un índice glucémico mucho más elevado que esta porción de fruta. Entonces, una estrategia educativa es poderle enseñar, ok, hay alimentos que yo puedo consumir que no van a conducir un incremento significativo de los niveles glicémicos de forma transitoria, y yo creo que es esta ingesta excesiva de carbohidratos la principal causa de nuestro riesgo metabólico. Es lo que induce la resistencia a la insulina, es lo que produce el incremento de los triglicéridos. El incremento de los triglicéridos de forma invariable va a producir un incremento del colesterol LDL. De manera de que si nosotros aprendemos a regular un poco esta ingesta de carbohidratos, entonces yo creo que sí podemos tener un impacto significativo en nuestra población actual. Muy bien, muchas gracias, doctor. También veíamos en su presentación sobre las grasas trans y los ultraprocesados también, que debería de evitarse. Hay gente que habla que no son alimentos los ultraprocesados también. Tenemos pregunta respecto a estatinas. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Me gustaría saber, según la evidencia, cuál es la dosis de estatina idónea para generar protección cardiovascular. Ok, muy buena pregunta. Tenemos 3 dosis de estatina. Vamos a hablar de estatina de baja potencia, específicamente es el uso de simvastatina. Tenemos estatinas de potencia media, que es atorvastatina en dosis de 20 miligramos y rosuvastatina a dosis de 10 miligramos, y estatinas de alta potencia, que es atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. La estrategia como tal es que no hay una dosis para todos, sino que yo tengo que establecer el perfil de riesgo de mi paciente. De manera que si el paciente tiene un colesterol LDL por arriba de 190, yo de entrada considero que este es un paciente con un alto riesgo metabólico y voy a considerar como primera opción el uso de una estatina de alta potencia, a dosis de alta potencia, con el objetivo de reducir el 50% de mi colesterol LDL e idealmente bajarlo a un nivel por debajo de 70 miligramos sobre cilindro. Entonces, puede ser que la estrategia sola de estatinas no sea suficiente, y entonces que yo necesite adicionar algunos otros fármacos, como por ejemplo el ezetimibe, que vimos en el estudio IMPROVE, o inhibidores de la PCSK9, que como había mencionado previamente, de momento no los tenemos aquí a nivel local, y son aparte fármacos muy caros, o sea, realmente no estarían al acceso de la población en general. Pero básicamente es lo que tenemos que hacer. Identificar el perfil de riesgo, para eso están las distintas calculadoras. Un paciente con perfil de riesgo intermedio generalmente va a estatinas de baja potencia o estatinas de potencia media. Pacientes de riesgo alto a estatinas de potencia alta, y pacientes de muy alto riesgo, estos van a estatinas de potencia alta y adicionalmente fármacos de segunda línea. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otras preguntas acá. Buenas tardes, excelente ponencia, doctor Franco. Gracias por compartir. Pregunta, ¿cuáles son las arterias a nivel corporal con mayor riesgo de obstrucción por aterosclerosis? Corazón, extremidades, cerebro, riñón. Y luego dice cómo se dosifica el ejercicio en pacientes con hipertensión arterial. Qué buena pregunta. En primer lugar, el daño por disfunción endotelial está a múltiples niveles. Entonces, no únicamente las arterias de pequeño calibre van a ser aquellas que van a estar sometidas a riesgo de ateromatosis. Los factores de riesgo pueden cambiar de alguna forma entre uno y otro tipo de lecho vascular. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo mucho más fuerte para el desarrollo de enfermedad arterial periférica y para el desarrollo de enfermedad carotidia, mientras que la diabetes mellitus es un factor de riesgo mucho más fuerte, y la dislipidemia para el desarrollo de enfermedad coronaria. Sin embargo, se considera que las arterias que tienen un diámetro entre 100 y 150 micras, particularmente son arterias de resistencia,
y las arterias coronarias epicárdicas son las que van a estar más sujetas a un riesgo de la generación de ateroma. Hay múltiples factores que van a estar a nivel hemodinámico, que sería, digamos, no están contemplados dentro del marco de esta plática, pero prácticamente más ateroma va a llamar más disfunción endotelial y por lo tanto más séresis de ateroma. Entonces, yo creo que eso sería como lo que nosotros tenemos que considerar. Puede haber daño por ateromatosis a nivel cerebral, a nivel ocular. La disfunción eréctil también es una forma de manifestación de enfermedad ateromatosa debido a que hay una reducción de la perfusión a nivel de los cuerpos cavernosos. En fin, hay una serie de manifestaciones de enfermedad vascular asociada a aterosclerosis que debemos de tener en cuenta. Finalmente, el ejercicio físico como estrategia de tratamiento. El ejercicio físico es sumamente importante. Hay citoquinas que son producidas por el músculo, que favorecen vías de señalización, que reducen la expresión de la inflamación a nivel global. Y es probablemente la única estrategia que sea antiaterosclerótica sistémica, que va a reducir el riesgo de ateromas cerebrales, carotídeos, cardíacos, vasculares periféricos a cualquier nivel. Para poder hacer la prescripción del ejercicio hay diferentes estrategias. Digamos que lo más científico es partir de una prueba de esfuerzo, pero la forma más sencilla es conocer cuál es la tolerancia de ejercicio del paciente en el que él se siente cómodo. Nosotros tenemos algunas escalas en rehabilitación cardíaca, como la escala de Bohr, que nos dice cuál es la percepción subjetiva del ejercicio del paciente. Entonces, lo primero es saber cuál es el ejercicio al que se siente cómodo. Si este es un ejercicio que lo siente regular y que lo puede mantener por un periodo de tiempo prolongado, más de 20 minutos, entonces esta es una buena intensidad para hacer el ejercicio. Otra forma de poder prescribir el ejercicio es calcular la frecuencia cardíaca máxima teórica del paciente. Esto se hace calculando 220 menos la edad. Si, por ejemplo, en una persona de 40 años, esto sería la frecuencia cardíaca máxima, sería 180 latidos por minuto, y a partir de ahí calculamos entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca. Entonces, tratar de mantener ese nivel de pulsaciones a lo largo de ese periodo de tiempo, de 20 a 30 minutos, va a ser una estrategia que nos va a ayudar a mejorar y adaptar nuestro corazón y para reducir la presión arterial. Finalmente, las recomendaciones a nivel de guías de práctica clínica mencionan de que se recomienda ejercicio aeróbico de intensidad baja o moderada, que es lo que yo acabo de explicar, 30 minutos al día, 5 días de la semana. O bien intensidad alta, que es cercano al 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima, 3 veces a la semana, para poder tener una reducción de riesgo cardiovascular atribuible a todos estos factores de riesgo que hemos platicado. Qué interesante, doctor, lo que usted dice sobre el ejercicio, el endotelio. Y unido a esto, además del ejercicio, ¿existe medidas para poder revertir el daño endotelial? Quizá, aparte del ejercicio, que ya lo mencionábamos, que tiene un efecto antiaterogénico y que puede estabilizar la placa y en algunos casos revertir el proceso de aterosclerosis, las estatinas. Pareciera que es, dentro de todas, la estrategia farmacológica que mejor ha demostrado la detención de la placa de ateroma e incluso la reducción de la placa de ateroma. Esto con datos del estudio Jupiter y de toda la línea de estudios asociados a Jupiter, como el estudio Saturn, entre otros. Se hicieron estudios de imagen coronaria en donde se observó que la adición de estatinas de alta potencia, en este caso rosuvastatina, disminuía el core lipídico de la placa, aumentaba el espesor del capuchón fibroso y en algunas ocasiones podía revertir y aumentar
el diámetro del vaso. Esto particularmente en aquellos estadios más tempranos de la placa de ateroma. Ya cuando la placa de ateroma está fibrocalcificada, es muy probable de que no tengamos una reducción de la misma, pero digamos de que el riesgo coronario es diferente en una placa vulnerable que puede romperse y causar una obstrucción aguda a una placa calcificada y endurecida que tiene, que puede originar angina crónica, pero se relaciona relativamente menos al aparecimiento de eventos agudos. Entonces, digamos que de alguna forma para nosotros es más favorable tener una placa crónica estable que tener una placa joven pero inestable. Entonces, yo creo que las estatinas es la estrategia farmacológica que mejor ha demostrado el control del aparecimiento de los ateromas. Muy bien. Tenemos otras preguntas. Buenas tardes. Gracias por compartir el valioso conocimiento. Gracias a la autoridad de salud y al ponente, doctor Franco. Mi pregunta ¿es estricto el uso de tensiómetro electrónico y por qué de ello? No es estricto. Lo que pasa es de que existe una curva de aprendizaje en la toma de la presión arterial. De manera de que para estudios poblacionales grandes se vuelve un tanto poco práctico. Tiene que ser un tensiómetro, obviamente, que esté validado, que esté bien calibrado y que tenga la aprobación de las entidades regulatorias, por ejemplo, la FDA. Hay diferentes marcas de estos. Es importante que cuando nosotros compremos, ya sea para nuestro uso personal o para algún consultorio, verifiquemos que el equipo que nosotros estemos comprando es un equipo que está adecuadamente certificado. Eso es lo que nos va a brindar a nosotros la tranquilidad de que la monitorización no invasiva de la presión arterial es fidedigna. Eh, la toma de la presión arterial con estetoscopio y tensiómetro manual tiene muchas, digamos, dificultades que en una persona inexperta, un personal de salud que está en entrenamiento o que no ha generado la suficiente curva de aprendizaje, puede hacer que tomemos niveles que no sean los óptimos. Entonces, yo creo que no es indispensable. Yo creo que si es lo que nosotros tenemos a la mano, es lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes, debemos de utilizarlo. Incluso desde la perspectiva de cardiología, hay signos clínicos semiológicos con la toma de la presión arterial manual, que eso sería motivo de otra plática, pero que le brindan riqueza a la exploración física. ¿Sí? Entonces, no lo tenemos que decir que es algo que ya no vamos a utilizar y que vamos a sacar esa herramienta de nuestros consultorios. Pero para fines de la medición precisa y objetiva de la presión arterial, lo más recomendable es tener un aparato que no tenga el riesgo del error humano. Muy bien. Y relacionado con esto, hay más preguntas sobre la toma de la tensión arterial. Para el automonitoreo de esta, ¿es mejor el monitor electrónico de muñeca o el monitor de brazo? Es una pregunta que va muy relacionada a la anterior. Los dos, si están invalidados, no tendría ningún problema. El problema radica es en que la toma de la presión arterial con monitor de muñeca tiene una curva de aprendizaje todavía mayor que el que es tensiómetro de manga. De manera de que esto va a generar también más error. Y tener mediciones erróneas nos va a hacer tomar conductas equivocadas a la hora de establecer tratamientos. Entonces, por eso es de que, de forma, digamos, lo más recomendable para poder tener una reducción del error a la hora de la toma de la presión arterial es un dispositivo digital de manga que nos permita tener una menor variabilidad en la toma entre paciente y paciente y entre momentos del mismo paciente. Muy bien. Siempre relacionado es con el mapa, dice. ¿Qué medidas recomienda en el aplanamiento de la curva de tensión arterial, especialmente en la noche, en un mapa? Ok, bien. Tenemos que, cuando tenemos un aplanamiento de la presión arterial, esto es que se pierde el comportamiento circadiano de la presión arterial. Lo normal es que tengamos una reducción en torno al 10 al 20% de la presión arterial sistólica
entre lo que estamos despiertos y mientras dormimos. Cuando estamos dormidos, esperamos que la presión cae, debido a que la presión arterial es un reflejo de los requerimientos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, si mi cuerpo está sometido a un estrés físico, mi presión tiene que estar más alta y es algo normal. Si yo estoy en un estado de reposo, mi presión debería de ser más baja. Entonces, diferentes estados patológicos pueden llevarnos a tener una pérdida de este comportamiento circadiano. Uno de estos es el riesgo metabólico. Por ejemplo, el síndrome metabólico, la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia, en donde vamos a tener una disminución de la regulación parasimpática de la frecuencia cardíaca, y esto puede hacer que tengamos este aplanamiento de la presión arterial. Otro factor de riesgo importante son la apnea obstructiva del sueño. Esto además puede hacernos que no únicamente no tengamos caída de la presión arterial, sino que tengamos un incremento de la presión arterial nocturna, que eso se conoce como fenómeno Rice, donde tenemos una elevación nocturna de la presión arterial, y es un factor de riesgo muy importante para el aparecimiento de eventos cerebrovasculares. Entonces, por eso es importante saber identificar estos patrones, y es ahí donde cobra relevancia en nuestros pacientes hacer al menos en alguna vez en el transcurso de su valoración un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, que este es un aparato, para los que no lo conozcan, automatizado, que toma la presión arterial por periodos de tiempo, generalmente cada 30 minutos, y nos brindan una curva de cómo es el comportamiento de la presión arterial. En ausencia de esto, puede ser automonitoreo en casa, que nos brinda información bastante útil también. Ahora, ¿cómo reducir el aparecimiento de estos fenómenos? Hay que identificar cuál es la posible causa y tratar de modificar estos factores de riesgo. Hasta este momento, por ejemplo, el cambiar la ingesta de fármacos, por ejemplo, por la noche, en un intento de reducir la presión arterial nocturna para reducir el riesgo, no ha demostrado que haya una disminución significativa del riesgo. Estos fueron datos del estudio IGIA, donde no hubo reducción del riesgo cardiovascular al cambiar la cronología de la toma de medicamentos. Sin embargo, de repente puede ser muy útil para algún paciente colocar medicamentos de forma nocturna, pero en los estudios estadísticos, como por ejemplo el que recién acabo de mencionar, no demostraron que hubiera una significancia estadística clara de adicionar fármacos por la noche. Muy bien, doctor. Y como última pregunta, tenemos algo sobre la estrategia HEARTS. Dice, buenas tardes. Respecto a la estrategia HEARTS implementada en nuestro país, ¿en cuánto tiempo considera oportuno que se realice una evaluación de las mejorías en el estado de enfermedad y riesgo cardiovascular de los pacientes? Muy buena pregunta. Yo voy a ser muy honesto, no sé cuál es la conducta que tiene la OPS, porque entiendo de que también esto lo tenemos que adaptar al entorno en donde nosotros estamos trabajando. Si esto se trata de salud pública, o es un entorno hospitalario, o es un entorno, por ejemplo, privado. Entonces, creo que dependerá de cómo vamos a establecer esta estrategia. Pero quizás voy a cambiar un poco el abordaje de esta parte, y es qué tan frecuentemente yo tengo que seguir un paciente de riesgo. Creo que eso es quizá más importante aún. Un paciente hipertenso de alto riesgo debería tener una valoración al menos cada 3 meses. Al menos cada 3 meses. Entonces, si un paciente, por ejemplo, lo ideal es de que nosotros podamos tener un adecuado control de la presión arterial al cabo de 1 mes a 2 meses del inicio de la estrategia de tratamiento. Entonces, esto significa de que la titulación de los fármacos debería de ser idealmente hasta casi cada semana. Entonces, lo que pasa es de que esto se vuelve impráctico para nosotros, que tenemos que manejar volúmenes grandes de pacientes. Pero en pacientes en donde podemos identificar que el perfil de riesgo es alto, nuestro paciente con hipertensión arterial, idealmente debería de darse seguimiento al menos cada 3 meses. Y en pacientes de riesgo intermedio o bajo, al menos semestralmente.
Muy bien, muchas gracias, doctor, por todos los consejos, información que nos ha transmitido, nuevos elementos que abonan y también impulsan los cambios que debemos de tener en nuestro estilo de vida, en identificar esos factores de riesgo que tanto nuestros pacientes como nosotros como profesionales de salud podemos tener.